Yo. Saludos cordiales, mis queridos astroescuchas. Con ustedes de nuevo Astrotrina, con predicciones astrológicas extraordinarias para este mes de agosto. Como ustedes todos saben, tenemos un contacto que realmente se hace todos los domingos en sincronización 333. No obstante, mis compromisos a nivel laboral han sido tantos que no he podido seguir con la continuidad que yo quisiera el espacio de sincronización 333. No obstante, tomando en cuenta los cambios que van a haber para este mes de agosto y lo impactante de la energía y la transformación que estamos sufriendo, no podía dejar de abordar este tema con ustedes y precisamente estoy haciendo este programa edición especial Sincronización 333 para todos ustedes. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar por supuesto de astrología. También quiero hacer un espacio para hablarles del tercer encuentro de tarot en el Hotel Coliseo Caracas, Venezuela, en Sabana Grande, que vamos a llevar a cabo para que todos aquellos que son amantes de la cartomancia, la taromancia, puedan acercarse y disfrutar de unas conferencias extraordinarias con unos ponentes maravillosos que pueden encontrar en la descripción de mis perfiles en Instagram. Y también pueden participar en consultas. Ahí estaré yo con mucho gusto dándoles predicciones que pueden ser también astrológicas si quieres y predicciones del tarot. Ya vamos a hablar un poquito del tarot. No obstante, bueno, comenzamos con nuestro programa de siempre hablando de lo que viene para el mes de agosto. Agosto yo lo he titulado que es un mes sísmico. Ya yo les había hablado de que a partir de la segunda mitad del año íbamos a ver grandes transformaciones para el planeta y que nuestros eclipses nos estaban anunciando los pronunciamientos circunstanciales de lo que es la simetría energética que están haciendo los planetas. Los planetas nos están hablando de mutación y de transformación de esta humanidad. Muchos hablan de que estamos en un cierre de ciclo, estamos al final de, como decían los orientales, el Kali Yuga, una era de densificación del ser, donde el ser se sumía al materialismo absoluto. Ese materialismo que lo puede significar, lo puede extralimitar, llevándolo a el transhumanismo, el llamado transhumanismo. Es convertirnos en seres editados, seres que mutan su ADN por propia elección, seres que incorporan partes de máquinas, partes analógicas, partes que son de inteligencia artificial para lograr trascender sus limitaciones, las llamadas limitaciones humanas, que no son otra cosa que una versión de tu mentalidad, de tu desconexión en lo espiritual. Pero bueno, esta mutación de agosto se ve muy claramente, sobre todo porque estamos cambiando de eje nodal. Estamos ahora en ese eje Aries-Libra y estamos en cuadratura con Plutón. Eso lo que nos viene a decir a nivel astrológico es que estamos en una transformación profunda. Plutón, las transformaciones de Plutón nos llevan a crisis y nos hablan de dolor. De dolor porque tenemos que sacar de raíz aquello que está sembrado y que tiene que morir. Y cuando hablamos de eso, hablamos de transformaciones desde lo más elemental, desde lo biológico, hasta lo más trascendental, que es lo espiritual. Entonces, en ese orden de ideas, estamos ya realmente desarrollándonos en los acontecimientos estelares. Es interesante también ver que vamos a tener una superluna, una luna en perihelio, y cuando tenemos esa luna llena,
con esa energía, con esa magna energía, que va a ser el 1 de agosto y va a ser en el signo de Acuario, nos estamos ubicando en un escenario de grandes transformaciones acuarianas. Desde siempre les he estado hablando de que la era de Acuario está ya de lleno en esta temporada de las generaciones que están viviendo y experimentando en la sociedad de nuestros días. Entonces, la entrada de la era de Acuario ya la vimos de antesala desde el 2019 con todas sus características. Ya se hablaba de esto desde los años 60, que empezaron a salpicar los movimientos contra cultura, los movimientos que hablaban de la libertad, los movimientos que hablaban de la espiritualidad, pero de una forma muy vaga y de una forma que fue prácticamente exterminada. Ahora, esos mismos movimientos resurge una visión y un aprecio por las culturas antiguas, las culturas orientales, llámese la hindú, llámese la egipcia, llámese la babilónica, llámese todas aquellas corrientes espirituales de la antigüedad que nos dieron mucha información acerca de la visión cosmogónica y antropogónica de lo que sería el universo y la existencia en esta época. Entonces, vamos con esa visión de futuro, esa visión de trascendencia de una sociedad que está basada en el miedo. Todas sus instituciones están basadas en el miedo. Llámese la economía, hay que proteger el dinero, hay que meterlo en bancos, no los pueden quitar, siempre tenemos miedo de no tenerlo. Llámese la religión, siempre tiene miedo de que la gente no crea, que pierda la fe, entonces hay que obligarlos, hay que asustarlos. La política que está llena de manipulaciones y de autoritarismo, a veces ahora entrando en esta fase de cierre de una época de transición donde todo se radicaliza, entonces vamos hacia la dictadura sin lágrimas, una dictadura que va a ser digital, una dictadura que poco a poco ha sido subliminal y se ha ido imponiendo y que ahora corona con la inteligencia artificial. Entonces tenemos también en la misma biología, o sea, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, el miedo a perder lo que es la existencia, está exacerbado. Estamos llegando a límites de querer controlar la vida a expensas de cosas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el ser, ¿no? ¿Qué eres capaz de hacer para permanecer sin tu esencia, sin tu divinidad? Todos estos son temas que se presentan en la era de Acuario y están en boga en estos momentos. Entonces, de que tenemos que el Sol llegó a Leo, con esa oposición a Plutón en cuadratura con los nodos. Y entonces vamos a ver un movimiento muy fuerte a nivel político en este mes. Tiene que haber un movimiento trascendental de transformación, sobre todo de ejes políticos. Y hay que estar muy pendiente de lo que va a ser esta guerra de Ucrania, que creo que se van a tomar decisiones bastante radicales en este mes de agosto, que también van a definir situaciones que están pasando en Europa. También tenemos una Venus en retrogradación en Leo, que está haciendo cuadratura con Urano. Y ahí vemos esta película de Barbie, ¿no? Que justamente esta Venus retrógrada en Leo. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es eh, esta, esta opulencia, este brillo soso, este brillo por el aprecio por lo material, el aprecio por valores totalmente, eh, digamos, enajenados hacia un mundo que depende de lo que los demás vean y de lo que los demás digan.
Entonces eso es bien interesante, ¿no? Además, fíjense, tenemos la película de Oppenheimer que está haciendo competencia con la de Barbie. Y es bien interesante porque es Venus en Leo y Plutón en Acuario. Bien interesante los dos aspectos planetarios que están prevaleciendo en este mes, cómo están surgiendo desde el punto de vista cinematográfico. También tenemos pues que Júpiter, Urano están en Tauro, pero tenemos que Marte va a estar en Virgo, Mercurio va a estar en Virgo, tenemos un Marte en oposición a Saturno, ya voy a hablar un poquito de esto. Entonces tenemos muchos planetas en Tierra, y la Tierra siempre aterriza. La Tierra nos hace más materialistas, nos hace más conservadores, más resistentes a los cambios, y es una dicotomía porque tenemos planetas de cambio, tanto Urano, Plutón, y Saturno, hablándonos de cambios radicales a nivel social en el zodíaco, pero sin embargo estamos viendo que estamos viviendo el elemento tierra, que nos hace ver que lo que tiene que cambiar es nuestra visión material de las cosas. Y obviamente para que seamos más espirituales tiene que cambiar nuestra visión material de las cosas. Se tiene que volver más sustancial, más significativa desde el punto de vista filosófico. Tenemos que tener una filosofía de vida, una filosofía que vaya hacia la felicidad y hacia la felicidad del colectivo sin sacrificios humanos, sin sacrificios animales, ni sacrificios de la naturaleza de ninguna índole, que es lo que tenemos que aprender. Entonces, bueno, este Marte, como les decía, que le quería hablar un poquito de él, que está en oposición a Saturno, está como siendo en Virgo, esa necesidad de hacer tantas cosas, de analizarlas, de cuestionarlas, de ser más prácticos, porque creo que durante todo el año han habido esbozos de las reglas del juego, mucha reglamentación, mucha planificación, pero no se ha ejecutado nada. No obstante, como hemos visto que pasó con la guerra de Ucrania, que eso se le metió como un freno, es ese Saturno, ¿verdad? Ese Saturno en Piscis, que nos dice, ya va, espérate. Además que hay un factor espiritual cuando Saturno se mete en un signo, y recordemos que Piscis es el último signo del zodíaco, y él viene a pedir cuentas, porque Saturno es el señor del karma, es el señor de la responsabilidad. Y él viene a pedir respuestas de lo que hemos hecho justamente en el último signo del zodíaco, que tiene que ver con ese elemento que les estoy hablando, que es esencial, que es nuestra espiritualidad. Entonces se está poniendo en jaque esa parte filosófica, esa parte conceptual de lo que es la supervivencia, porque por un lado, tenemos una locura de manipulación mediática por parte de las élites para controlar la humanidad con varios proyectos de manipulación. Está el proyecto de las pandemias, está el proyecto de los extraterrestres, está el proyecto de lo que sería el caos climático, todos estos embates climáticos que son reales, porque por otro lado está la Tierra diciendo yo estoy cambiando y está recibiendo energías a nivel del universo extraordinarias. Ya en otra oportunidad les hablaré de eso, les hablaré de los cambios terrestres que son evidencia de que estamos en una ascensión planetaria, estamos subiendo de nivel y no hay otra cosa que hacer sino concentrarte en lo que eres como ser espiritual. Y no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de predicación, del fin del mundo, de apocalipsis, estoy hablando más bien de elevación, de trascendencia y de cambio. Y eso no lo está marcando el mes de agosto, que va a ser un mes extraordinario si cambias a nivel espiritual. Si entras en el desdoblamiento cuántico, en el desdoblamiento del tiempo que está sufriendo el planeta Tierra en estos momentos, y te pones en contacto con otras dimensiones de circunstancias y con otros parámetros de vida.
que no tiene nada que ver con la sociedad que está esbozada desde hace miles de años. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, tenemos un mes de cambios políticos radicales, tenemos un mes donde se va a poner en jaque sistemas religiosos, políticos y económicos. Ya lo hemos venido diciendo, se ha venido esbozando, como les dije, pero en planificación, en papel, pero vamos a empezar a ver a través de este Marte en oposición a Saturno la aplicación de todo esto, ¿no? Además, Venus nos va a poner, esta Venus retrógrada en Leo, nos está poniendo eh, en, ella está en cuadratura con Urano, nos está poniendo en jaque nuestro orgullo. Lo que vamos a aprender con Venus es a elegir, pero a elegir no desde el materialismo, sino a elegir desde el corazón. El lado negativo de Leo se vence a través del servicio. Recordemos los trabajos de Hércules. Recordemos las misiones, los 12 trabajos de Hércules. Y cómo Hércules pasa de ser un niño arrogante a ser un ser humilde que depone su necesidad de llamar la atención por el servicio y el bienestar de los demás. Entonces, eso es lo que se pone en jaque en nuestras vidas, en particular durante el mes de agosto, un mes del sol en Leo, donde vamos todos a buscar de alguna manera de brillar y vamos a buscar posicionamientos. Pero no es que no vayas a brillar, porque a veces, como siempre se ha dicho, el sol no puede dejar de brillar. El sol en Leo no puede dejar de brillar. Siempre va a llamar la atención. La diferencia va a estar en lo que tú sientas, en cómo tú lo hagas, en cómo tú te comportes con eso. Si lo haces para ti o si lo haces por un bien mayor. Entonces a veces los soles tienen que brillar para otros, tienen que brillar para alimentar a los demás, para ser ejemplo y para crear vida, no en forma contraria brillar solamente para ti y para tu satisfacción personal. Entonces son energías que tenemos que evaluar durante esta transición del mes de agosto. Ahora, por otro lado, les voy a hablar de Venezuela, porque me han pedido que hable sobre lo que está por venir. Venezuela está pasando por un periodo de elecciones. Y bueno, quería tocar algunos detalles brevemente que me parecieron importantes y no quiero dejarlo pasar. Venezuela acaba de cumplir año y creo que es importante que hablemos de ella, porque lo que está por ocurrir en Venezuela definitivamente implica una reflexión muy profunda. La carta que yo utilizo para los amantes de la astrología es una carta donde Venezuela es ascendente Escorpio, está a 27-24 grados de Escorpio. ¿Por qué? Porque tomo en consideración los análisis históricos donde la asamblea, donde se declara la independencia de Venezuela, se hace entre las 2:30 hasta las 3:30 de la tarde. Muchos historiadores han tomado en consideración la hora de las 12 y por eso Venezuela sale ascendente Libra, considerando que fue al final de la asamblea de la asamblea de la mañana, que se tomó o firmó el documento, pero en sí mismo no fue así. Documentos históricos indican que esto se extendió y se extendió hasta una sesión en la tarde y aproximadamente entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde es que eh, se, se, se puede decir que nació Venezuela. Por otro lado, hemos afinado un poquito más la hora, yo tomo las 3:04
tomando en consideración lo que algunos astrólogos como Eduardo Castellanos, que lo menciono porque sus análisis acerca de la Carta de Venezuela son extraordinarios, yo lo he seguido, yo misma he revisado todo lo que él dice y me parece maravilloso. Y considero que él tiene mucha razón en sus consideraciones. Por eso tomo en cuenta esa hora. Entonces, bueno, en esa carta es importante para los que no saben de astrología que cuando vamos a hacer el análisis por año, y aquí voy a tomar dos modelos cosmográficos para hacer predicciones. Uno es la carta del cero de Aries y la otra es la carta de la revolución solar. Son dos cartas que desde la antigüedad son consideradas por libros antiguos, libros árabes, la forma donde se puede predecir el futuro tanto de un país como de una persona. Y estos modelos, hay otras formas también de predicciones, pero estos modelos son básicos para cualquier predicción astrológica. Entonces, bueno, ¿qué tomamos en cuenta en una revolución solar? Bueno, tomamos en cuenta, por supuesto, la energía que prevalece del país. Entonces sabemos que eso es un sol en Cáncer en casa 8, o sea que Venezuela, según esta carta, es un país que trae transformaciones. Es un país hasta tántrico, porque la casa 8 tiene que ver con el tantra. Debe ser un vórtice, desde mi punto de vista, ya un poco espiritual, poco apegado a tradiciones antiguas. Creo que Venezuela forma parte del corazón, está en el corazón de América. Y entonces yo pienso que hay una transformación de la energía justamente en Venezuela. De hecho, América del Sur forma como una copa, como un reservorio, y la energía entra por Venezuela. Entonces yo creo que sí, que es verdad lo que dicen algunos gurús espirituales de que Venezuela viene siendo como ese catalizador, ese transformador de la energía. Y justamente a medida que los tiempos se hacen mucho más radicales, esa energía es más pesada y por ende el país está sufriendo todos los embates a nivel energético que está sufriendo en todos sus aspectos sociales, llámese económicos, políticos y hasta humanos, ¿no? De todo tipo. Entonces, Venezuela, en su casa 12, vamos a hablar un poquito de la casa 12, que es lo que yo veo que se va a activar para Venezuela en esta temporada de su revolución solar. Y en la casa 12 están varios planeticas. Está Urano, y la casa 12 está compuesta por el signo de Escorpio, que sería la piscina donde están metidos estos planetas, que son Urano y Marte. O sea que estos planetas vienen a ser planetas Moksha, planetas, como diríamos, eh, en la astrología védica, astrología oriental, planetas de liberación. Para muchos, los planetas de liberación son planetas kármicos, planetas de dolor. ¿Por qué? Porque traen pérdidas. Como cuando te liberas de algo es porque pierdes algo. Obviamente, la liberación no a todo el mundo le gusta. Y son planetas que marcan trascendencia, elevación de conciencia. Entonces, bueno, lo quiero mencionar porque justamente están estos planeticas, tanto el Sol en la casa 8 como Urano y Marte, marcando que Venezuela es un país de transformación para el continente y para el mundo. También tenemos la rueda de la fortuna, voy a hablar de la parte de la fortuna, que esta parte arábiga a mucha gente a veces no lo utiliza, pero marca los puntos donde las cosas son punto de apoyo, la energía es punto de apoyo, donde las cosas salen fácil, donde se trasciende hacia cosas positivas. Y esa parte de la fortuna está en Tauro, en la casa 6. Entonces, como vemos, esas casas que son casas moksha, casas de liberación, casas kármicas, como son la casa 6, la casa 8 y la casa 12, están ocupadas por esos planeticas, esos puntos astrológicos. Entonces, vamos a ver qué pasa en Venezuela con la carta del cero de Aries. Vamos a explicar un poco.
Carolina, y aquí. Ok, entonces veamos esta carta del cero de Aries. Vamos a fijarnos que el Sol en la carta del cero de Aries, la carta del cero de Aries es la carta que se toma en consideración. Es una carta muy genérica porque prácticamente los aspectos son iguales para todo el mundo, solo van a cambiar las casas por el lugar donde se esté haciendo el cálculo. Y en este caso, para Venezuela, bueno, todos los que estamos en Venezuela vamos a vivir esta carta. Y esta es una carta que se habla de que se origina con la primera estación del año, que sería la primavera, cuando nace toda la vida en el planeta, y los antiguos consideraban que el mundo se creó, o sea, se creó en una primavera. Entonces, que para hacer predicciones de lo que viene cada año deberíamos de tomar en cuenta las energías que se inician desde la primavera. Bueno, eso es parte de la filosofía de esta carta del cero de Aries. Hay mucha información acerca de esto, de cómo esta carta es tan útil y tiene un peso específico en las predicciones astrológicas. Entonces, bueno, vemos que el sol nos cae en la casa 7 y ese es un sol que está, recordemos que el sol en Venezuela es un sol de transformaciones. En este caso de elecciones, qué casualidad de que el sol se ubica en la casa 7. Normalmente la casa 7 es la casa del pueblo, es la casa eh, de los otros, de la oposición. Y el sol se está ubicando en la casa 7, pero está en Piscis y está además en conjunción con Neptuno, que eh, realmente estamos viendo que está muy estigmatizado este sol con la izquierda. Recordemos que Piscis y Neptuno vienen a representar los desprotegidos, los excluidos, los que se consideran que están al margen de la sociedad. También los partidos de izquierda. Y vemos también que la casa 6, que es la casa el partido de izquierda, también está también Saturno. La casa 6 también tiene mucho que ver con lo que son los cuarteles militares. Y nombro los cuarteles militares porque veo un trígono con Marte. Y Marte se está ubicando en Géminis, en la casa 10, o sea, en el medio cielo. Muy alto está Marte. Entonces tenemos una comunicación muy franca con Marte también, con el mundo militar, con las autocracias. Yo diría que viendo otros aspectos, porque también vemos a un Júpiter en conjunción con Quirón en casa 8 en Aries, que es un signo que lo rige Marte. Entonces vemos grandes heridas. Yo diría que aquí va a haber una confrontación muy fuerte. Eso me recuerda una película, los que tal vez tengan oportunidad de recordar o de revisar y de investigar, de 1983, que se llama Juegos de Guerra. Esta película de Juegos de Guerra nos habla de un muchacho, creo que se llama David, que entra a la computadora del Pentágono, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y comienza a jugar ajedrez con una computadora, una inteligencia artificial. Y fíjense, para la época está muy innovadora la película, y él piensa que es un juego, porque resulta que el que inventó la computadora jugaba ajedrez con la computadora para enseñarle estrategia. Y el niño comienza también a identificarse como su creador y a jugar con ella ajedrez, pero se cansa de jugar ajedrez y entra en otra plataforma de juegos, que no son juegos, sino es la vida real, que tiene que ver con juegos de guerra.
Tiene que ver con que la computadora controla todas las bombas atómicas del planeta y decide jugar con el muchacho y empiezan a accionar las bombas atómicas con un tiempo prescrito, ¿no? Cuando se viene a dar cuenta del Pentágono, van donde está el muchacho, lo capturan y comienzan a investigar y se dan cuenta que no pueden retroceder el juego. El juego, por seguridad, no se puede retroceder porque no era ningún juego. Y finalmente va a haber una masacre mundial que va a acabar con la vida en el planeta. El muchacho quiere parar la situación y entre el muchacho y el creador de la computadora tratan de convencerla y no hay manera de cambiarla de parecer. Y entonces comienzan a jugar este juego tan curioso que es el juego de la vieja, así lo llamamos en Venezuela, X y ceros. Y en ese juego hay empate y él quiere demostrarle lo que significa un empate o, mejor dicho, donde los dos perdemos, porque un empate puede verse como una pérdida de ambas partes. Entonces, yo veo entre aspectos significativos esa rueda de la fortuna en la casa 12, que me habla de que perdiendo yo gano. Veo también una Lilith que representa a la mujer empoderada, a la mujer que se revela. Y esa Lilith también tiene un trígono con el punto del infortunio y está en Leo. Entonces, ahí vemos una situación bien particular acerca de cómo nos vamos a comportar, hasta dónde nos va a llevar la rebeldía, o sea, qué vamos a sacrificar. O sea, juguemos a la vieja y a ver quién gana en realidad, porque un empate es una pérdida también. A veces es mejor hasta no jugar. Tenemos allí una Venus que está muy cerca del nodo norte, ¿ok? Y está en Tauro. Entonces, esa Venus está marcando el nodo norte, también habla de lo que perdemos. El nodo norte en la astrología hindú es un demonio que perdió la cabeza, que tu Rahu, en este caso la cabeza es Rahu, que siempre está insatisfecha y es la que causa los eclipses y se traga al sol y a la luna por insatisfacción. Entonces tenemos esos aspectos que nos están hablando de mucha pérdida y estamos hablando más bien de pérdida para el país. Estamos hablando de pérdidas económicas con esa Venus allí y estamos hablando también de confrontaciones que pueden ser muy dolorosas, ¿no es qué? Porque tenemos esa rueda de la fortuna también haciendo aspecto con Plutón. O sea, transformación absoluta es lo que nos viene. Y si nos vamos por la revolución solar, si nos vamos por la revolución solar, que, que también marca eventos muy parecidos, creo que teníamos a Marte allá en Géminis, ok, y aquí tenemos a Mercurio en conjunción con el Sol en la revolución solar y está combusto, está quemado. Creo que una de las cosas que puede sufrir mucho son las telecomunicaciones en Venezuela, el Internet. Eso me recuerda lo que está pasando con Rusia, que pronto va a salir de la línea de Internet a nivel mundial y van a crear su propio Internet, ¿no? Un Internet que va a ser supervisado y ya sabemos lo que va a pasar con ese Internet. Y ya sabemos también las conexiones que tiene Venezuela con Rusia. Tenemos aquí la rueda de la fortuna otra vez en casa 10, haciendo aspecto con la casa 10. Y vemos a Marte en el medio cielo, a Venus y a Lilith otra vez.
Entonces hablamos de que la mujer definitivamente va a tener un rol muy protagónico, muy revolucionario en esta revolución solar para Venezuela. Además que tenemos a Plutón en conjunción con la Luna, ¿ok? Y está en casa 12 de la revolución solar, ¿ok? O aquí nos está hablando otra vez de transformación, de cambio, muy íntimo. La casa 5, la casa 4 están muy afectadas en ambas cartas, tanto en la carta 0 de Aries como en la revolución solar de Venezuela. Y obviamente, a veces un Plutón en casa 5 y un Plutón dando toquecitos en casa 4, nos está hablando de que muchas cosas a nivel de raíces, este, y también tristeza. Plutón en la casa 5 trae tristeza cuando vemos la carta de 0 de Aries, tristeza social, puede afectar al país. Ahora, todas estas cosas, como yo digo, y esto es cuestión de filosofía ya, de visión de la interpretación, hay muchas filosofías acerca de la interpretación astrológica, hay quienes son más deterministas, yo soy probabilística, o sea, yo pienso que esto es un mar de posibilidades, son líneas de tiempo que se cruzan y se pueden vivir de maneras muy diferentes. Si yo te digo que va a llover, tú sacas a lo mejor un paraguas para no mojarte, pero puede ser que ni siquiera salgas a la calle. O sea, o como puede ser que te vayas y te mojes y te guste la lluvia y te mojes porque eso es lo que tú quieres vivir. Entonces, en esto son circunstancias que se van a manifestar. Ahora, ¿cómo las vamos a vivir? Si las vamos a trascender, depende del libre albedrío de cada quien. Pero de que se van a vivir enfrentamientos donde van a estar envueltos tal vez militares, donde las mujeres van a tener un rol protagónico, que el orgullo tiene que ser una de las, de las deficiencias que hay que atacar, este, mm, no llevar las cosas a ultranza, va a haber que saber negociar y saber a veces hasta echar para atrás. Entonces, todas estas cosas son importantes porque lo que está en juego va a ser cosas muy importantes para Venezuela. Puede ser que ambos lados salgan perdiendo y haya un tercero que salga ganando, con mayor poder porque ahí está Marte. Entonces podemos llegar a un llegadero, o sea, a un punto de inflexión donde ambas partes van a tener hasta que negociar para evitar un mal mayor. Así lo veo. Veo que estamos justamente viviendo una época de cambios y transformaciones a nivel mundial y creo que este es el momento para tener una filosofía de vida digna y para conectarnos con las más altas energías del universo. Estamos desarrollando la conciencia de la unicidad y la conciencia de la unicidad nos trae sorpresas. A veces el enemigo se puede volver amigo y a veces lo que importa es el corazón. Así que con este mensaje quiero terminar el programa del día de hoy y espero volverlos a ver para el encuentro de tarot, el tercer encuentro de tarot en Venezuela, en Caracas, en el Hotel Coliseo. El tarot es una herramienta ancestral, muchas personas le tienen miedo, muchas personas piensan que es superchería, pero el tarot tiene que ver con la conexión cuántica que tenemos todos con la geometría sagrada. La iconografía del tarot está llena de mensajes que activan nuestra energía personal, que abren portales y que nos pueden enseñar el futuro. Las cartas del tarot son muy importantes y sobre todo, lo más importante es que esa lectura sea de altura y sea con profesionales que conozcan muy bien de esta herramienta. Como siempre, te digo que no todos los astrólogos son buenos astrólogos, no todos los taromantes son buenos taromantes. Depende
del estudio depende de la inclinación espiritual de cada uno de ellos para que obtengas buenos resultados. Así que te invito a este congreso donde vamos a tener de todo, vamos a tener feria, vamos a tener consultas y vamos a tener conferencias. Así que no te lo pierdas. Para mí es un placer saludarte y como siempre, no te olvides de seguirme en las redes como Astro Trina.